La segunda clase de enzimas son las transferasas. Las transferasas lo que hacen es catalizar reacciones donde se transfiere un grupo funcional o un grupo químico cualquiera, exceptuando el hidrógeno, desde un sustrato a otro. ¿Por qué no el hidrógeno? Porque si lo que se transfiere es hidrógeno, estamos hablando de una óxido reductasa, recuerden esa situación. Aquí pueden ver en una forma gráfica sencilla lo que estaría representándose como una transferencia, donde tenemos un sustrato que tiene unida un grupo funcional, en este caso representado con el triángulo rojo, unido a un cuadrado beige, y tienes un cuadrado café. Como resultado tenemos los mismos dos productos, los mismos dos productos que provienen de nuestros sustratos, pero ahora el triángulo rojo, que era el grupo funcional, está en el cuadro café. Como pueden ver, realmente esta reacción realmente es una sustitución, en donde un grupo funcional se intercambia de sustrato. O puede haber un intercambio doble, ¿no? Esto es lo que se llama transferasa. En la nomenclatura sistemática se compone de las siguientes partes, ¿no? Primero tenemos el sustrato, que es el que va a entregar el dador del grupo funcional. Después aparece el grupo que lo va a aceptar, o sea, el sustrato que lo va a aceptar. Inmediatamente después, el grupo que se transfiere, la naturaleza de este grupo. Y por último, la palabra que está caracterizando a la enzima y este tipo de operación, que es la transferasa. Por ejemplo, en el ejemplo que está en pantalla, dice ATP de exosa fosfotransferasa, significa que es una enzima que cataliza la reacción de transferencia de un grupo fosforilo desde un ATP hasta una exosa. Entonces, en este caso, en las transferasas, tendremos que contestarnos tres preguntas para poder justificar este tipo de operación. Primero, ¿qué grupo se está transfiriendo? Segundo, ¿desde dónde se está transfiriendo? Y tercero, ¿hacia qué lugar o en cuál es el lugar destino o el sustrato destino de este grupo que se está movilizando? Entonces, esas tres preguntas se tienen que dar respuesta para poder justificar que es una enzima de esta clase, de la clase transferasa. Tienen claros todos nombre común, también es posibilidad, como esta exoquinasa, que significa una enzima que introduce un grupo fosfato a una exosa. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos más característicos. En el ejemplo que está en pantalla podemos ver precisamente la operación de la transferasa en una reacción de transferencia. En el sustrato que está a la izquierda, que es glucosa, y el producto que está a la derecha, que es glucosa 6-fosfato, podemos ver una diferencia. Tenemos un sustrato en donde aparece un grupo funcional que se ha movido, que es el grupo fosfato, que dice PO3H2. Ese grupo es el que se transfirió. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es desde dónde se transfirió. Y aquí vemos en la parte superior, dice ATP, que pasa a ADP. ATP es adenosín trifosfato y pasa a adenosín difosfato. Es decir, 3 fosfatos y como resultado nos quedan 2 fosfatos. La diferencia, que es un fosfato, pues es precisamente el que se transfirió. Entonces aquí podemos contestar esto. El grupo transferido es un fosfato, el lugar desde donde llegó ese fosfato es un ATP y el lugar destino es una glucosa. De manera que aquí tenemos un ejemplo clásico de esta situación de la transferencia, glucosa más ATP, que produce glucosa 6-fosfato más ADP. ¿Okay? Entonces aquí podemos distinguir toda la situación que les comenté, desde qué grupo se transfiere, desde dónde y hacia dónde llega el grupo funcional. Vamos a ver en las siguientes diapositivas, vamos a ver algunos ejemplos de precisamente de las transferasas, los ejemplos más comunes, y esperamos que todo quede debidamente entendido. Si no, pues aquí vamos a tratar de aclarárselos.
Aquí podemos ver cuáles son los grupos que se transfieren de manera común en este ambiente de la bioquímica. Y los grupos que se manejan son grupos amino, que son aminas transferidas, grupos acilo, que provienen comúnmente desde el acetilcoenzima A, grupos fosfatos, que normalmente vienen de ATP o de un nucleósido de este tipo, glucosilo, que es una azúcar, que es una glucosa en forma de radical, y los grupos monocarbonados, del cual prácticamente estamos hablando del grupo metilo. Aquí tenemos nuestra primera subclase, que es la aminotransferasa, que en sentido común también se le llama transaminasas. Lo que hacen, y de una manera regular y siempre, es transferir los grupos amino desde un aminoácido a un cetoácido superior, un cetoácido aceptor, perdón. Esta reacción se lleva a cabo de manera normal en el hígado, en donde la GPT, precisamente la glutamato piruvato transaminasa, hace esta función de transferir el grupo amino desde un glutamato hasta un ácido pirúvico, que es un cetoácido. Ese grupo que está ahí, CO, pues es un grupo cetona, junto a él hay un grupo carboxilo, con eso tenemos el grupo carboxilo, tenemos el cetoácido, y como pueden ver, el grupo amino se ha transferido al grupo carboxilo, que está a la derecha, y podemos ver que el glutamato se ha convertido ahora en un cetoácido, que es el ácido cetoglutárico, y el ácido pirúvico pues se ha convertido, a efecto de la transferencia del grupo amino, en la alanina. Les dejo un momento para que puedan ustedes analizar este cambio que se ha efectuado. Otra de las subclases comunes son las quinasas. Las quinasas lo que hacen es transferir un grupo fosforilo desde un ATP o cualquier otro nucleósido trifosfato a grupos que son aceptores, como son grupos alcoholes o grupos amino. Grupos alcoholes como por ejemplo residuos proteínicos o residuos aminoácidos de la serina, la tirosina, la trionina, o grupos amino como pueden ser cualquier circunstancia donde aparezca un grupo amino libre, que puede ser lo que se refiere a los aminoácidos que son positivos, por ejemplo, de carga positiva. Vemos aquí que el nombre común es hexoquinasa o fosforilasa quinasa, ¿no? Aquí hay tres ejemplos en donde pueden visualizar precisamente lo que pasa. En algunas ocasiones no es tan sencillo verificar qué es lo que está sucediendo. Aquí, por ejemplo, dice glucógeno fosforilasa B y glucógeno fosforilasa A, que es beta alfa, y pues no se ve ninguna circunstancia que nos indique qué sucede, pero simplemente viendo que hay dos ATPs que pasan a una condición de dos ADPs, significa que soltaron pues un grupo fosfato por cada ATP. Entonces estamos hablando de una transferencia. La parte inactiva pues tomó el fosfato y se convirtió en la parte activa. O como en la parte de abajo volvemos a ver un ATP con una glucosa que se transforma en ADP al perder el fosfato y transferirlo a la glucosa, que a su vez se transforma en glucosa 6-fosfato. O sea, aquí podemos ver la misma situación. Un grupo que se transfiere, un grupo que lo entregue y un grupo que lo recibe. El nombre común es quinasa, que se refiere a aquella que transfiere un grupo fosfato hacia un sustrato determinado. Otro de los grupos comunes o los subgrupos comunes dentro de la clase de las transferasas son las glucosiltransferasas. Eso lo que hacen es transferir un grupo glucosilo, que no es más que el azúcar, una glucosa en forma de radical, que está activado con UDP, que es uridina difosfato. Esa uridina difosfato la pueden ustedes aquí ver abajo, donde está el uracilo unido a una ribosa con un par de fosfatos, que es nada más el grupo, el sustrato que va a donar o que va a suministrar la glucosa. Es algo necesario para poder activar a una molécula de glucosa, para que se pueda unir la molécula de glucosa que aparece en rojo a su izquierda, para que se pueda unir esta hacia un polímero que es el glucógeno que aquí aparece con una N cantidad de moléculas de glucosa unidas así como un polímero. Entonces lo que se transfiere aquí, lo pueden ver a su derecha, a la derecha de la flecha,
que aparece nuestro glucógeno, que está la estructura que está con letras negras de glucosa, y a su izquierda aparece una glucosa que viene con letras rojas, que es ese grupo glucosilo, el grupo glucosilo que es transferido desde la uracilo difosfato, uridina difosfato, perdón, y la capta la molécula de glucógeno. Entonces, estas se llaman glucosiltransferasa en forma común, y lo que está promoviendo es la transferencia de una glucosa. Es una operación diaria que se lleva a cabo comúnmente para poder hacernos de nuestros depósitos o nuestros centros de almacenamiento de energía, que es el glucógeno en nuestros músculos, hígado y en otros lugares que también se almacena. Los dejo para que lo puedan visualizar mejor. Gracias.